Señor, nuestro Dios es poderoso, poderoso, y creemos que Él se está manifestando en este tiempo. Creemos que no hemos visto ni tan solo el comienzo, pero creemos que veremos grandes cosas, Deseo que me acompañen a Primera de Reyes 19, 8 al 18. Vamos a leer la palabra. Primera de Reyes 19, del 8 al 18. Refiriéndose al profeta Elías, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oramos. Padre, te adoramos y bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro, porque tu espíritu se pasea en medio de nosotros. Yo te pido, mi Dios amado, que seas tú en medio de esta palabra, Señor, que así como ministró a mi corazón, así ministre a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros oídos para poder entender y escuchar lo que tú quieres decir en medio de este tiempo. Ayúdame, mi Dios amado, a que pueda ser tu bocina por la cual salga tu palabra con denuedo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermano. Le damos gloria a Dios por su palabra. La reflexión de esta noche vamos a estar ministrando bajo el tema: un llamado al Selah. Deseo comenzar a realizar un pequeño resumen. Voy a tratar de ser breve, pero si no lo soy, ténganme paciencia. Así que vamos a tener un pequeño resumen de de la historia que muchos de nosotros conocemos, que es la historia de Elías. Elías era un profeta del Señor para los tiempos de los reyes de Acab y Jezabel. Ambos gobernaban sin temor de Dios, y Jezabel controlaba a su esposo, haciendo que levantaran altares a Baal y persiguiendo y matando a los profetas del Señor. Elías había visto cómo la mano del Señor lo protegía y había visto cómo Dios le había preservado la vida, mientras que a otros profetas
habían muerto. Varios de los puntos que quiero resaltar en la historia de Elías fueron: él había declarado con su boca palabra del Señor y profetizó que habría sequía, que no llovería y que ni siquiera habría rocío. Y así sucedió. Luego de lanzar esa palabra de parte del Señor, Dios le ordena que se aparte, que se escondiera en el arroyo de Querit. Y me puse a buscar, ¿verdad?, qué significaba Querit. Y Querit significa corte o garganta. Vamos hasta ahí. Dios le dio instrucciones que bebiera del agua del arroyo y que él mandaría la provisión por parte de unos cuervos, que allí le llevaría comida, que él le llevaría pan y carne 2 veces al día. Lo hacía por la mañana y por la tarde. Un animal le llevaba comida que para ellos era considerado impuro. Uno le tira pan a un pájaro y la reacción del pájaro es ir y comerse el pan. Sin embargo, Dios le cerró la garganta a esos cuervos para no hacer lo que era natural para ellos, porque Dios utiliza hasta lo irracional para suplir a sus hijos. Vimos cómo la mano de Dios obró y vemos cómo lo que Él habla lo cumple. Dios hablaba directamente a través de la boca de Elías. Pasado el tiempo, el arroyo comenzó a secarse. Él podía, viendo que la fuente que el Señor había preparado para darle agua se estaba secando, él podría haberse empezado a quejar. Él podría empezar a dudar. Pero él, aunque él la veía que se secaba, aún así, y sabía que eso había sido lanzado por una palabra que salió de su propia boca, él no dudó y esperó a la voz del Señor en ese lugar. Pero ya Dios había preparado otra fuente de provisión para él. Yo creo y entiendo que cada vez que estaba pasando Elías, estaba Dios también trabajando con su corazón. Porque nosotros podemos ser el más grande y aún así Dios va a seguir enseñándonos algo. Tenemos que tener, ¿verdad?, ese corazón enseñable de qué es lo que el Señor me va a estar tratando con mi corazón. Nuestro corazón va a terminar de ser tratado el día en que Cristo venga. Amén. Amén. Dios estaba tratando con su corazón en medio de todo, pero lo estaba protegiendo, y Elías obedeciendo a su mandato. Vino nuevamente la palabra del Señor en aquel arroyo y le dijo: vete a Sarepta, que había preparado allí un lugar donde una viuda lo iba a sustentar. Tal vez Elías pensaba que lo mandaba con una viuda rica, pero no. La viuda que lo sustentó era una que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Sarepta significa lugar de refinación, de refinamiento, donde se refina el oro para preparar joyas. Un lugar donde él estaba siendo refinado como el oro y la plata. Aunque ella, la viuda, pensaba que la harina y el aceite se acabaría, el profeta le dice: prepárame y vas a ver cómo la harina y el aceite no se va a escasear hasta que llueva. Y ella aún así, ella creyó, le preparó, tomó la decisión de hacer como el profeta le había pedido. Pero a pesar de este milagro de provisión diaria, lo que a la viuda más le sorprendió, que la hizo decir: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad, fue cuando su hijo murió. Y Elías oró al Señor, llevó a ese niño al aposento, oró al Señor, y Dios le devolvió al hijo a la viuda, y el muchacho vivió. No tan solo se queda la historia ahí. Elías le hace también un reto. Llegó un momento en que tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal.
lanzó un reto a esos profetas y le dijo: prepárense en un altar, pongan el sacrificio sobre el altar y vamos a ver, ustedes oren a sus dioses, a ver si esos dioses mandan fuego, que yo haré lo propio. Ustedes escojan primero. Y así fue. Cuando llega el momento al profeta Elías de preparar su sacrificio, le dice: pues vamos, él preparó el altar, prepara el holocausto y viene y dice: hagan unos surcos y llénenlos de agua. No una, no dos, no tres, no cuatro. Y eso nos hace ver que estaba como que haciendo la imposibilidad de que un fuego se encendiera allí. ¿Y qué pasó? Él oró, clamó y Dios hizo descender fuego sobre ese altar. Aleluya, aleluya. Elías, ahí pues, ¿verdad? Acaba con los profetas de Baal. Y él vio cómo también, ¿verdad? Lo próximo es que vio cómo terminó la sequía. Cuando él se inclinó sobre sus rodillas y oró a Dios. Vemos la vida de Elías, hay algo en común. Siempre estaba orando. Él oró a Dios y él le decía al siervo: sube y dime si hay una nube. No una, no dos, no tres, sino 7 veces. Hasta que el siervo le dice: veo una nube tan pequeña como la palma de mi mano. Y fue suficiente para él saber de que vendría lluvia torrencial. Aleluya, viene lluvia torrencial. Santo eres el Señor, santo eres. Otros profetas en la Biblia, como por ejemplo Ezequiel, cuando Dios le ordenaba una palabra, decía: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor. Sin embargo, cuando vemos a Elías profetizando, Elías clamaba, oraba al Señor, Dios escuchaba la oración de Elías y hablaba directamente a través de su boca. Es poderoso Dios. Acab, el rey Acab, entonces le cuenta a Jezabel lo que estaba haciendo el profeta Elías y dice: este nos acabó los profetas, está como... Y entonces la Jezabel envía un mensaje a Elías para intimidarlo y decirle que lo mataría. A pesar de todo eso, aún con todo lo que había visto de parte de Dios, él se deprimió, tuvo miedo y pidió morirse. Dios ¿verdad? Lo llevó debajo de un enebro y él cogió y se acostó debajo del enebro, deseando morirse. Y Dios envió un ángel al enebro que lo tocó, lo alimentó y le dijo: levántate y come, porque muy largo es el camino para ti. No se lo dijo una ocasión, sino se lo dijo 2 veces. Ahí Elías se levantó y con aquella comida en el estómago pasa entonces un proceso de 40 días caminando, 40 días y 40 noches con aquella comida hasta el monte de Oreb, el monte de Dios, y allí fue donde se metió a la cueva. Amén. Elías tenía 3 cualidades que nosotros debemos imitar. Él era un hombre de fe, un hombre de oración y un hombre de obediencia. Sin embargo, vemos que se metió en una cueva, se sintió desesperanzado por el pecado del pueblo y porque pensaban que todos los otros profetas habían muerto y tenían miedo que lo mataran. Pero allí, en aquella cueva, en aquella pausa, Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no quería a Elías en la cueva, lo quería en el monte. En el versículo 11, Dios dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios no te quiere en la cueva, Dios te quiere en el monte.
Dios no te quiere en la cueva, te quiere en el monte. En cada circunstancia que Elías pasó y cada vez que Dios cambiaba su dirección, había un momento de quietud en el cual él recibía las instrucciones del Señor. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos un momento de cada día para ir al monte del Señor. En el monte del Señor, el Señor pasaba. Y dice su palabra que Dios no estaba ni en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que Elías lo reconoció en el susurro de la brisa apacible. Tan pronto como lo reconoció, se cubrió el rostro con su manto y se paró en la entrada de la cueva. Y la voz de Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios quiere llevarnos a un cambio de dirección o de estación o de profundidad, Dios no grita, Dios susurra. Hay un término en la palabra de Dios que se encuentra 74 veces en la Biblia y es la palabra Selah. 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Se utilizaba en los Salmos como un tiempo para reflexionar. Era un interludio musical donde se callaban las voces y se pensaba en lo que Dios ya había hecho. La palabra Selah es considerada como una pausa, un tiempo de descanso, un tiempo de espera, un tiempo para escuchar, para reflexionar en medio de la adoración. Esa pausa no solo era realizada en el ámbito musical, sino también es para nuestro tiempo. Por tal motivo es que podemos verlo 3 veces en el libro de Habacuc, porque en el libro de Habacuc no fue en un cántico, sino está en una oración. En el caso de Elías, él entró en una pausa en cada estación. Tuvo una pausa en el arroyo de Querit, tuvo una pausa en Sarepta, tuvo una pausa debajo del enebro, tuvo una pausa incluso en la cueva. Elías tenía su oído agudizado para escuchar el así dice el Señor. Aleluya. Tenemos que nosotros aquietarnos día a día para escuchar los susurros de Dios. Estamos viviendo en un tren de vida acelerado. Estamos viviendo en las redes sociales mucho tiempo. Pasamos hacia arriba, ¿verdad? En las redes sociales y estamos escuchando muchas cosas alrededor que a veces no nos hacen escuchar lo que Dios realmente quiere decir. Dios está llamándonos al Selah, realizar una pausa, un silencio para meditar en lo que pasó y prepararnos para lo que viene. Es momento de un Selah en nuestras vidas, callar todas las voces y distracción para poder escuchar. Esto incluye nuestra rutina diaria, trabajo, casa, trabajo, escuela, casa, escuela. Tenemos que llegar a un punto en que tenemos que tomar ese tiempo para sumergirnos en su presencia, para adentrarnos en el qué tú quieres, Señor, de mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres, mi Dios amado, que yo haga? Dame las instrucciones, pero sobre todo pasar tiempo en tu presencia y deleitarme en ella. Debemos reflexionar si en nuestros tiempos de intimidad con Dios, más que glorificarle por lo maravilloso que ha sido, lo que hacemos es quejarnos. Un Selah puede ser un suspiro donde comiences a escuchar a Dios, y Elías lo encontró en el silbo apacible. Un Selah debe ser ejecutado en pausa de la aceleración que estamos viviendo y meditar en lo que hemos vivido, reconocerle su grandeza y prepararnos para lo que viene. Nos hace entender que toda gloria se debe a Él. Si nuestra mente no está preparada, eso va a afectar nuestra fe. Por ejemplo, es el caso de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Él no creyó cuando el ángel lo visitó, creyó más en su situación actual de vejez, creía más en su vejez que a la palabra que venía de parte del Señor. ¿Y qué pasó con Zacarías? Se quedó mudo. Dios llevó a Zacarías a un tiempo de silencio, a un tiempo de espera, y trató con él hasta que nació su hijo y pudo declarar con su propia voz: Juan es su nombre.
Si no hacemos la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, Dios puede llevarnos Él mismo a un Selah. Y puede ser que nos metamos en una cueva, nos toque estar en una cama de un hospital o una situación que haga que volvamos al secreto y caer de rodillas ante su presencia. Hace que nos cubramos con su manto y en el susurro escuchemos su voz. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dios quiere que te detengas. Dios quiere hablarte. Búscalo a diario. Toma tu tiempo para estar con Él. Dedícale tiempo en el secreto. Hay que escuchar, pero también hay que obedecer lo que esté diciendo. Aleluya. El Selah de Dios produce dirección. Jonás entró en un periodo de Selah, de espera dentro del pez, y Dios le cambió su dirección para cumplir su propósito. Aunque Jonás no buscó ese Selah, Dios hizo que entrara en ese tiempo de pausa y espera. Y dentro de ese pez hubo un cambio de mentalidad y de corazón en Jonás. A veces queremos ser usados como Elías, pero actuamos como Jonás, queriendo evitar la dirección que Dios da y desobedeciendo sus instrucciones. Aleluya. Un Selah de Dios produce respuesta a nuestros clamores. Quiero que me acompañen a Habacuc 1:2 y luego vamos a saltar al versículo 5. Habacuc 1:2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. El profeta en ese momento hizo un reclamo a Dios. Estoy pidiendo ayuda, estoy clamando a ti, no me estás escuchando. Estoy desesperado por escuchar. Sin embargo, leemos en el versículo 5 la respuesta a su plegaria. La respuesta a su plegaria de parte de Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios a veces tiene que mantenernos en espera, porque si nos cuenta lo que va a hacer, no le vamos a creer y eso afectaría nuestra fe. En tu Selah, adora. En tu Selah, alaba. En tu Selah, glorifica por sus grandes maravillas, pero también en su Selah, escucha y se toman las instrucciones. Los tiempos de espera o de pausa son una preparación para lo que vendrá después. Y la manera en que vivimos en esos tiempos va a determinar cuánto tiempo vamos a estar en la espera. Que si es frustrante la espera, sí lo es. Mira, Elías, él quería morirse, pero Dios no quiere que en los tiempos de Selah sean frustrantes. Él quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él y en la fe. Aleluya. Un Selah de Dios produce victoria. Victoria. Aleluya. Luego de la muerte de Jesús en la cruz, hubo un Selah hasta que resucitó al tercer día, provocando un cambio de dirección en la historia. Él en ese Selah quitó las llaves del infierno, le quitó potestad a las tinieblas, traspasó la muerte, se levantó en gloria, nos dio a su espíritu a los que creen en Él, nos capacitó a vivir como hijos de Dios y nos dio autoridad a nosotros, su iglesia. Un Selah de 3 días que provocó un cambio en nuestra historia, un Selah que produjo victoria sobre la muerte. Aleluya. Durante el Selah de Dios, tus fuerzas se renuevan. Durante ese Selah de Dios, tu visión se agudiza. Durante ese Selah de Dios, la unción se incrementa.
Ir al Selah provoca que crezca nuestra fe para que se desate la provisión, los milagros y prodigios en nuestra casa. Se desata el avivamiento primero en nuestro interior y luego el avivamiento público. Es tiempo de ver qué es lo que nos está consumiendo tiempo y nos quita el enfoque. Luego de cada Selah se va una temporada y regresa una nueva, entra una nueva. Dios es soberano. Dios es soberano y los tiempos Él los controla. Él los controla. Él ha tenido el dominio desde el principio y sigue teniéndolo hasta ahora. Y aún en lo que no hemos visto todavía, ya Él lo tiene. Porque todo rango de tiempo Él lo gobierna. Él está llamándonos a un Selah cotidiano. Un tiempo para callar las voces que vociferan y escucharlo a Él. Jesús tomaba ese tiempo y cuando estaban hablando la hermana, Él iba a diario y dice la palabra que era frecuentemente. No significa que vamos a dejar de hacer nuestras funciones, vamos a seguir trabajando. Significa que yo subiré al monte por donde Él pasará y reconoceré su voz en el silbo apacible a diario. Hay que pausar nuestro tren de vida, reflexionar en lo que Él ha hecho, creerle y esperar en lo que Él hará. Él trae nuevas instrucciones, nuevo enfoque y mayor aceleración en la próxima temporada. Imitemos a Elías a ser personas de fe, de oración y obediencia. Características que permiten la efectividad de nuestros ministerios. Aunque tuvo aflicciones, confió. Esperó en Dios y vio la contestación a cada oración y escuchó la voz de Dios en cada Selah. Hay si vemos en la historia, Dios le da, cuando Él pasa el tiempo de la cueva, Dios le da las instrucciones de ungir a 2 reyes y a Eliseo. Eliseo iba a ser la nueva generación, la persona que iba a tomar las riendas cuando él partiera. Y hay un versículo bíblico que dice en Malaquías 4:5. Lo voy a leer porque no se lo había dado a audiovisual. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Dentro de todo, dentro de las instrucciones que recibió Elías en ese Selah de la cueva, una de las instrucciones era ungir a su próxima generación. Nuestra próxima generación. Nosotros como padres tenemos que también ir al Selah a buscar la dirección para cómo criar nuestros hijos. Necesitamos ir allí para recibir la sabiduría de cómo lidiar con cada situación, dar el consejo oportuno cuando sea necesario. Pero también hijos también necesitan ir al Selah para poder entender cuando sus padres los reprendan y saber que la corrección viene de parte del Señor. Es tiempo de que uno de los ministerios de Elías se vea en nuestras vidas y es volver nuestro corazón tanto primeramente al Padre y luego también a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros padres. Aleluya. Para finalizar, deseo dejarles el siguiente salmo, Salmo 46 del 10 al 11. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Aleluya. Hasta aquí mi parte. Que Dios les bendiga.